En el marco del 11º Encuentro Regional de Estudiantes de Historia, Huellas del Desierto, una perspectiva histórica del noreste mexicano, nos es muy grato presentar al doctor César Morado Macías, quien impartirá la conferencia magistral del día de hoy. Sus líneas de investigación están orientadas en la biopolítica, a la historia regional del noreste de México y Texas y a la historiografía. Algunas de sus valiosas aportaciones en el ámbito educativo y de la investigación son docente de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde ha dirigido numerosas tesis de grado en estos 3 niveles. Miembro del núcleo académico del doctorado en filosofía con orientación en educación y estudios de la cultura, que pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Miembro del Comité Doctoral del Posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha participado en la elaboración de los guiones científicos de varios museos de historia mexicana, del Palacio de Gobierno, del Noreste y del Acero, localizados en la ciudad de Monterrey. Miembro del Cuerpo Académico Consolidado Estudios Históricos Interdisciplinarios. Coordinador junto con Jorge Pedraza de la Enciclopedia de los Municipios de Nuevo León, publicada por Editorial Milenio en 2010, y de la obra en 2 tomos, Una historia con futuro, 85 años de la Universidad Autónoma de Nuevo León, editada en 2018. Los reconocimientos obtenidos por el Dr. Morado son ganador del 7º Premio de Investigación Histórica Israel Cavazos Garza, por su trabajo sobre el emplazamiento de los cuerpos, elementos para una interpretación sobre la Batalla de Monterrey, 1846, durante la Guerra México-Estados Unidos. Ganador del Premio Atanasio González Sarabia en el área de Patrimonio Documental, otorgado por la Fundación Cultural Banamex, en reconocimiento a su trayectoria en el Archivo Histórico de Nuevo León. En el año 2019 fue electo por unanimidad como corresponsal nacional de Nuevo León de la Academia Nacional Mexicana de la Historia. El doctor Morado Macías ha participado en innumerables congresos con interesantes ponencias, en las que destacamos algunas de sus publicaciones. Número 1, Aspectos militares, 3 guerras ensambladas, 1835-1848. Número 2, Minería e industria pesada, capitalismo regional y mercado norteamericano en Monterrey, 1885-1910. Número 3, el emplazamiento de los cuerpos, elementos para una interpretación sobre la batalla de Monterrey durante la guerra México-Estados Unidos en 1846. Número 4, del proyecto socialista al de unidad nacional, la funcionalidad de la Universidad de Nuevo León y el rectorado de Enrique Livas Villarreal, 1943-1949. Y número 5, el uso de la ciencia de datos para hacer historia económica. Y así, con gusto, cedo el micrófono al doctor César Morado Macías, quien disertará sobre su última publicación, el uso de la ciencia de datos para hacer historia económica. Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. En primer término, agradecer la invitación a los estudiantes que nos han realizado para estar aquí esta mañana frente a ustedes, a José Luis Alemán, a Alejandro Ramos, muchas gracias por todo este enorme ejercicio de logística que es coordinar la presencia de colegas investigadores de diferentes rumbos de México para estar aquí con ustedes en su 11º encuentro de estudiantes de historia del Centro Norte de México. Celebro que estén aquí, por supuesto, esta mañana, tan temprano, con este clima que cambió después del eclipse. Y bueno, que no se hayan ido a Monterrey a buscar un autógrafo de Lionel Messi,
sino que se hayan venido aquí a esta mañana con la idea de que podemos aprender algo juntos en torno a la ciencia de datos y en torno a la historia económica. Entonces, por todo ello, muchas gracias y por supuesto que agradezco a mis colegas de la Autónoma de Coahuila que están aquí presentes por hacer espacio para escucharnos, aun cuando la agenda que tenemos siempre es bastante amplia. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. No tiene que quedarse toda la charla tampoco, ¿no? Siempre hay cosas que avanzar, trabajos que revisar, ensayos que ver. Bueno, voy a avanzar rápido. Cuando yo estudié la maestría en educación, decíamos que teníamos 15 minutos para tener la atención de los estudiantes. Hoy el paradigma se ha modificado, tenemos si acaso 20 segundos, ¿no? Antes de que me hagan así con el dedo y pasen a lo siguiente, ¿no? Entonces voy a ir rápidamente al corazón de lo que nos convoca, ¿no? ¿Qué puede hacer la ciencia de datos para la historia económica? ¿Cómo la puede ayudar? El esquema de la conferencia son 3 partes muy rápidas para que haya preguntas, diálogo, debate, porque yo siempre creo en eso, ¿no? El primer momento vamos a hablar del corazón de la tesis, qué es ciencia de datos y cómo puede contribuir a la historia económica. El número 2 es ir a un estudio de caso, es decir, cómo con mis limitaciones, con mis prejuicios y con todo lo que acarrea esto, he hecho o intentado hacer un estudio sobre el impacto del ferrocarril en Monterrey usando ciencia de datos. Y número 3, por supuesto, los retos, los desafíos, toda la polémica que existe respecto de si la ciencia de datos es la nueva religión de la ciencia actual. Un poco, bueno, pues por ahí iremos. Lo primero es, por supuesto, caracterizar rápidamente, por si alguien no tiene claro qué es la ciencia de datos. Es una disciplina transversal que se encarga de encontrar, de extraer y de hacer emerger patrones en los datos a través de una fusión de métodos analíticos, ¿no? Por supuesto, usando tecnología. No voy a avanzar más. La ciencia de datos combina muchas disciplinas, estadística, inteligencia artificial, en fin, minería de datos. Y los que trabajan en eso se llaman a sí mismos científicos de datos. Es una disciplina emergente, quiero decir emergente cuando tiene un poco más de 20, 25, 30 años. Tampoco haré una historia de la ciencia de datos, que eso es para otro momento, y aparte eso está fácilmente conseguible en la red. Y bueno, decir que es un poco la carrera de moda en México y en el mundo. Hay licenciaturas, maestrías, doctorados en ciencia de datos, por lo cual no voy a detenerme ahora respecto de los diferentes campos, ¿no? Simplemente decir que allí está y que tiene ciertos postulados que un poco enseguida veremos. Es, número 1, que la realidad es básicamente datos. 2, que lo importante es el procesamiento de esa información, pero entendida como dato. Bueno, vamos a estar de acuerdo o no. Tampoco le preocupa mucho a la ciencia de datos si estamos de acuerdo o no con ella. De todas maneras, ejerce el poder sobre todos nosotros. Bien, decimos que ciencia de datos es un campo multidisciplinario. Ciencia de datos tiene que ver con matemáticas, tiene que ver con minería de datos, tiene que ver con inteligencia artificial, tiene que ver, por supuesto, con estadística y con muchísimas disciplinas que han ido sumándose. Tan es así que hay algunos futurólogos que aseguran que la ciencia de datos es el gran paradigma científico unificador de la época contemporánea. Evidentemente yo no les pido que estén de acuerdo con eso, ni mucho menos, simplemente que este sea un primer acercamiento a lo que es la ciencia de datos en México y en el mundo y empezar a ver, pues de alguna manera como historiadores, qué podemos aprovechar de esa disciplina que está tan emergente, que está tan prestigiada y bueno, si nos podemos agarrar de algo para hacer lo que hacemos nosotros, que es hacer historia económica, buscar datos en el pasado. ¿Qué se supone que puede hacer la historia económica para la ciencia de datos? Pues básicamente eso, analizar datos
grandes conjuntos de datos históricos de corte económico de manera sistemática y eficiente, y puede ayudarnos a identificar, y eso es lo que yo intento en el trabajo que les mostraré adelante, patrones a lo largo del tiempo para entender tendencias económicas de largo plazo. Esto, por supuesto, tiene un a priori fundamental, que los algoritmos y que la ciencia de datos tiene mayor capacidad analítica que nosotros como seres humanos. Por eso confiamos en los programas. Entonces, ¿qué puede darnos también? Modelado económico. Se supone que se puede de alguna manera predecir comportamiento económico futuro. Número 2, y es la parte 3, podemos visualizar datos de manera que no podemos verlos con otras disciplinas. Podemos quizá llegar a entender causas y efectos, analizar conjuntos de datos económicos en el largo plazo, y quizá, y eso es una creencia nada más que la ciencia de datos da por un hecho, que a mayor conocimiento económico del pasado podamos optimizar políticas económicas. Pero bueno, eso es una pretensión de esta disciplina emergente, que como dijimos es un campo disciplinar, más bien multidisciplinar, que ahorita tiene mucha credibilidad en el ámbito internacional. Entonces, lo que yo estoy viendo es eso. Lo que yo me planteaba como historiador, como archivista, que acá se dijo que he sido ambas cosas como profesor, es si tenemos datos de historia económica, ¿cómo podemos usarlos de manera eficiente para interpretarlos mejor desde las herramientas que nos ofrece hoy la ciencia de datos? Bueno, no voy a ampliar aquí porque sería profundizar durante mucho tiempo. Y paso, pues más o menos está claro lo que pretendemos, ciencia de datos y historia económica. Tampoco me detengo a qué hace la historia económica porque sería muy largo contar eso acá y ustedes ya eso lo saben. Paso a la segunda parte de esta conferencia, que es presentar un estudio de caso. Un estudio de caso de cómo nos hemos pretendido analizar datos usando esta herramienta. Y por supuesto que para hacer ciencia de datos hay que, número 1, tener los datos, que es lo más tardado que le lleva a un historiador económico. Aquí está en la audiencia Valentina Garza, que ustedes ya la escucharon. Ella es economista, egresada de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, con primer lugar de su generación. No lo dijo ayer, pero sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener los datos. Y eso nos lleva muchísimo tiempo. Como se dijo aquí antes, yo trabajé en el Archivo General de Nuevo León durante más de 30 años y bueno, allí pude hacer una pequeña basecita de datos para analizar un caso. En este caso, el impacto del ferrocarril. El impacto del ferrocarril, como ustedes saben, es un tema que está de moda porque mucha gente piensa, está en el presupuesto de que el ferrocarril dinamiza las economías, transforma realidades, como se piensa que va a ocurrir con el noreste o en el sureste de este país. Entonces, por eso el tema del ferrocarril, la economía, que es un tema ya digamos tradicional, un tema clásico, siempre se está estudiando, enfocando, viendo cómo podemos dimensionar el impacto del ferrocarril. Se ha estudiado, por ejemplo, el costo de los pasajes, se ha estudiado la cantidad de mercancías que entran a las comunidades, se ha revisado la cantidad de minerales que permite exportar el ferrocarril, en fin, ya hay varias teorías sobre eso, ¿no? Quizá una de las más famosas que Sandra Kunz maneja es que de alguna manera el ferrocarril se adelanta a la demanda, ¿no? Ahorita platicaríamos un poco sobre eso. Pero como eso ya está hecho, y estudiado en Estados Unidos, en Inglaterra, aquí lo que había que hacer es otras cosas. Me interesaba ver cómo podíamos acercarnos a dimensionar el impacto del ferrocarril en otras variables. Yo quería revisar, por ejemplo, bueno, y eso tengo que decirlo también, una vez que tenemos datos, el segundo momento importante para la ciencia de datos es saber cómo diseñar la investigación. Es fundamental cómo diseñamos porque si no, no va a pasar nada. ¿Sí están viendo la presentación, supongo? Sí. Entonces, yo rápidamente avanzo, defino 3 variables que yo quiero ver, a ver si allí impacta el ferrocarril. El ferrocarril llega a Monterrey en el 82, como ustedes saben,
de Laredo hacia Monterrey. Quiero ver 3 variables que son el crédito, quiero ver otra variable que es el mercado inmobiliario y quiero ver natalidad empresarial. No voy a decir aquí lo que está detrás de cada variable. Por supuesto, ustedes saben que un presupuesto económico es que a mayor crédito debe haber mayor crecimiento, se supone. Y también otro postulado es que el mercado inmobiliario se debe dinamizar. Y segundo, debería dispararse la natalidad empresarial. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para seguir esas variables? Pues el sueño es que hubiera en Monterrey, que yo tuviera acceso a archivos de la gente que eran ni siquiera archivos, si quiero ver el crédito, lo ideal es que tuviera yo los archivos de los bancos, pero aquí la etapa es anterior, no se había inventado la banca en Monterrey. Segundo, que tuviera yo había préstamos, que tuviera yo los archivos de los prestamistas, eso tampoco existe. Si hubo, con el tiempo se perdieron todas las cuentas de estos comerciantes que hacían préstamos. Entonces no tengo nada. Y eso es algo que nos frustra mucho a los historiadores. Yo lo veo con mis alumnos todos los días porque doy la clase de metodología de la investigación. Y los alumnos traen temas magníficos de investigación. Tienen una imaginación extraordinaria para elegir temas de investigación. Lo que fallamos siempre es, bueno, y ya viste, ver qué pasa con la variable del crédito antes y después del ferrocarril. Y entonces no tengo archivos empresariales, no tengo los archivos de los prestamistas. Mi única esperanza como historiador es que la gente se porte mal. Y eso es bastante frecuente en todos los seres humanos en la historia de la humanidad. Cuando alguien se porta mal, el tema va a los archivos, ¿no? Ya saben, si ustedes quieren escuchar, no sé, cualquier tema, homicidios, feminicidios, lo que sea, eso sí va a estar en los archivos. La gente que se porta bien no está en los archivos. Ojalá no lo asuman como una receta para la trascendencia ni nada. Pero solo el que se porta mal generalmente está en los archivos. Ya en su expediente judicial y ya vemos las causas contra Gabino Castillo por lo que sea, abigeato, no sé qué. Si no se porta mal Gabino, nunca va a haber nada en los archivos para revisar. Bueno, entonces yo pensaba, bueno, déjame ver quién se porta mal cuando debemos, ¿qué pasa? Que no pagamos la tarjeta de crédito o lo que sea. Y eso pasaba en el siglo XIX. Aunque eran economías escasamente monetarizadas, y aquí está el marido de Valentina, que también es economista, y espero no decir barbaridades. Cuando no se paga un crédito, pues alguien demanda, ¿no? Hay una figura que es un protesto frente a un notario público de que Gabino no me pagó el dinero que le presté el año pasado en el encuentro de estudiantes de historia. Y entonces yo lo demando, yo presento ese reclamo. Es la única forma que yo tengo como historiador de seguir la huella. Entonces yo me puse a seguir los protestos. Vamos a ver cuánta gente en Monterrey, que es coda, aparte dicen, no paga los créditos. Y es la única forma que tengo de pescarlos. Entonces, dimensionando los protestos, yo puedo darme una idea, una perspectiva de qué tamaño es el crédito prebancario en Monterrey antes o después del ferrocarril. ¿Más o menos? Ahora ya nada más me falta ir a los protocolos notariales y encontrarme todos los protestos. Otra cosa es que, ¿qué temporalidad debo seguir? O sea, que la línea es el 82, pero si yo quiero ver el crédito, cómo se mueve, ¿cuántos años tengo que ir antes del 82? ¿5 años? ¿10 años? ¿15 años? Para restar esta variable y ver qué pasa. Bueno, el asunto es que se debe hacer, aquí más o menos hay un consenso, 25 años. 25 años antes, 25 años después, para contrastar. Y entonces ahí está uno siguiendo los protestos. ¿Vale? Es solamente para una variable. Ya se dan cuenta que se encuentra uno en protesto, y luego 2, y luego 3, y luego 4, y así le sigues y con las demás variables, hasta que tienes 4,000, 5,000 o 6,000 registros. ¿Ok? Ciencia de datos trabaja con grandes volúmenes de información, y entre más amplia, mejor. Bueno, ahorita vamos a ver qué pasó con los protestos. Segundo, como no tengo tampoco la circulación de los billetes ni el monto de los préstamos, otra forma es ir a las hipotecas. Ver
cuántas hipotecas se están presentando en Monterrey y si aumentan, si eso se mueve o no con la llegada del ferrocarril. ¿Vale? Me adelanto rápido porque si no me quedaría aquí mucho tiempo. Otro asunto es rastrear cómo impactó el ferrocarril el mercado inmobiliario en Monterrey. ¿Sí? Para eso es más fácil porque allí puedo seguir las compraventas, ¿no? De terrenos, si se movían las ventas en torno al ferrocarril, si el ferrocarril cambió la localidad industrial, qué terrenos cambiaron de precio, en fin, un poco siguiendo eso, o por lo menos nada más el número, si hay más o menos compraventas en Monterrey con la llegada del ferrocarril. 4, otro indicador es rastrear los testamentos, ¿no? Finalmente, bien o mal, el testamento es el documento más íntimo de nuestra vida y es donde aflora la verdad, ¿no? En los testamentos, por eso son documentos privados, pues emerge la casa chica, la casa grande, los pendientes, todo está destinado ahí. Pero el testamento es una práctica que existía desde la época novohispana, lo sabemos, pero que en el mundo republicano se intentó impulsar. Entonces, bueno, yo vería, tengo ahí la variable, vamos a revisar si la gente está haciendo más o menos testamentos antes después del ferrocarril. Y una quinta indicador era rastrear las empresas que van haciendo en Monterrey antes y después del ferrocarril. Quizás es el indicador más fuerte, ¿no? Es decir, se supone que el ferrocarril va a dinamizar las regiones, vamos a ver si se crean más empresas y luego veríamos el giro de esas empresas, ¿no? Primero, si había 5 empresas en Monterrey, se fundan 10, 20, 30, y luego de qué giro son esas empresas y si podemos encontrar un giro predominante y cómo se mueve. Bien, pero ya les dije que el asunto, entonces ya tenemos otra vez. El diseño son 3 variables, crédito, mercado inmobiliario y natalidad empresarial, siguiendo 5 indicadores hacia el año del 82, antes y después, 25 años. Bueno. Rápidamente avanzo nada más, obviamente aquí está ciencia de datos, sobre cómo estaba Monterrey o Nuevo León, cuántos éramos, pues es una ciudad pequeña, como ya saben, empieza el siglo casi con, siglo XIX, con 10,000 habitantes, por supuesto abajo de Saltillo, y luego gradualmente se va recuperando hacia mediados de siglo, ya rebasa los 30,000 habitantes y termina el siglo prácticamente con 80,000 y más personas, y bueno, por supuesto ya rebasa en tamaño demográfico a Tampico y también a Saltillo. Es un tema que no vamos a explicar acá, pero para que vean de qué cantidad de gente estábamos hablando, porque esos son los actores finalmente que van a hacer esta información o estos datos, aunque por supuesto, y aquí hago una acotación, a la ciencia de datos no le importa mucho a las personas, sino más bien la información, ¿ok? Y su procesamiento. Primero, la primera variable que dijimos que es el crédito, y el primer indicador que son los protestos. Bueno, esta es la parte 1, o digamos desde 1856 a 1082. Recuerden que iba yo a la parte primera, que es ver cómo estaba esta gente. Es la gente que está protestando porque no le pagaron, ¿sí? Entonces estamos hablando acá de 1856 hasta 1882. Aquí ahorita viene el ferrocarril, ahorita vamos a ver qué pasa. Se suponía que esto iba a tener otro comportamiento, ¿no? Ahorita le vamos a ver. Aquí esto se hace con Excel, como ustedes saben, y me da ciertos picos. De repente aquí se disparan los protestos. Vamos a ver qué pasa, si eso es porque la gente no tiene con qué pagar o si hubo una guerra. Hay muchos factores, evidentemente, que hay que investigar. Son 25 años de trayectoria. Ahorita les digo cómo más o menos interpreto lo que ocurrió ahí, ¿no? ¿Vale? Pasamos a la segunda variable. Esta es la gente que no está pagando la lana. Y bueno, ¿a quién le deben? Pues a Patricio Milmo y a otros comerciantes que ya ha estudiado Mario Ceruti y otros colegas, ¿no? ¿Qué pasa en la segunda parte, no? Por supuesto que sí se disparan los protestos, pero no en las cifras que yo esperaba. Por ejemplo, estoy viendo 2 picos, que ustedes ya también los vieron, muy evidentes, hacia por acá. Esto es 1892, 93 y otro pico que va a aparecer allá en 1902, 1903. Ahí las respuestas no están en Monterrey, creo yo.
ni tampoco en el ferrocarril. Son momentos de expansión económica internacional y no tienen que ver con el ferrocarril. Pero luego vamos a ver qué nos va a decir un programa, ¿no? Esto yo lo puedo ver con mi limitada capacidad analítica, pero vamos a ver qué nos dice un programa, un algoritmo cuando le metemos esos datos. Bueno, avanzamos a lo siguiente para irnos rápido, que es la otra variable para ver crédito, que son las hipotecas. Ahí está la tendencia de hipotecas de 1856 a 1882. Ustedes ven un pico a la mitad, que es el pico de 1868. Eso es un periodo inmediatamente después de la guerra, de la ocupación francesa. Y hay una especie de declive ahí que tenemos en los años 70 y 80 que se da con la economía de Monterrey. Bueno, ahí está la segunda parte, que es después del ferrocarril. ¿Okay? Después del ferrocarril, o sea, de 1883 hasta 1912. Y ahorita vamos a ver cómo se interpretan esos datos. Luego pasamos esto es un poco Monterrey hacia 1863, porque yo quiero, en la segunda variable tiene que ver con el mercado inmobiliario, y quiero ver que vean el tamaño de la ciudad. La ciudad, pues nada que ver con lo que es hoy. Digamos que lo que está poblado es el centro histórico, básicamente, ¿no? Ahí tenemos, por supuesto, el centro histórico y los primeros dos fenómenos de expansión, que van a ser el repueblo del sur, la actual colonia Independencia, por ejemplo, y que ahí está en el mapa, si lo alcanzan a ver. Esto sería la colonia Independencia hoy. Y el repueblo del norte, que es al norte de la calle de Arramberry, es una zona que se empieza a desarrollar en la segunda parte del 19 y por supuesto en el Porfiriato. Y yo quería ver, bueno, hay que ver si el ferrocarril detonó el mercado inmobiliario y la expansión urbana. Bueno, eso supuestamente yo lo quiero ver, vamos a ver si hay elementos para ver eso. Y si esa variable está vinculada o no con la llegada del ferrocarril. Bueno, entramos entonces a las ventas de terrenos, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Otra vez vemos la parte 1, que es 1856 a 1882, con algunos picos, y empieza a haber un poco de consenso en el que hay un estancamiento por aquí, ¿no? Lo que son, aquí se ve la caída un poco, aquí estamos subiendo y así. 70s y 80s es un periodo de estancamiento, parece ser, no nada más en Monterrey, sino en muchos lugares. Ahí están cayendo las ventas de terrenos en Monterrey y se supone que se van a disparar con la llegada del ferrocarril. Ahí lo estamos viendo un poco, pero si ustedes ven a simple vista, todavía sin usar ciencia de datos, por supuesto que hay un ascenso, por supuesto, y tiene picos muy grandes, como acá, que es 1902 o 3. Pero el ferrocarril llegó aquí, y el ascenso está hasta de manera cautelosa. Entonces, de entrada, parece que la cosa no es tan automática, ¿no? El ferrocarril no dinamiza regiones o no dispara mercados inmobiliarios de manera tan automática como a veces quisiéramos verlo. Quienes hacen políticas públicas o quienes gobiernan y lanzan ferrocarriles a diestra y siniestra. Bueno, el asunto de los testamentos. Los testamentos era un poco más complicado seguirlos, son documentos privados, a veces son cerrados, abiertos. Finalmente aquí tenemos lo que está pasando con ellos en la parte 1 y vemos que sí se disparan ya con el ferrocarril, pero hay que ver si es una práctica que tiene que ver con otros aspectos de índole cultural, social, del Estado liberal, que dimensiona mucho más la propiedad privada, las herencias, la riqueza, y no ya la parte franciscana o religiosa de la primera parte del siglo XIX. También están llegando aquí valores aspiracionales, modelos, y esto está cambiando la forma de las personas, de vida. Segundo, hay un caso emblemático, que es Lampazos, y yo lo he seguido un poquito más publicando trabajos. Allí yo revisé qué pasaba con el ferrocarril cuando llega a Lampazos, cómo dispara la producción minera, cómo dispara la producción de maíz. No lo traigo aquí en estas gráficas ahora, cómo dispara la producción de
de frijol, cómo dispara la producción de mezcal y el consumo en el pueblo. No lo voy a poner aquí ahora. Pero les comento el caso de Lampazos, que es el primer pueblo que toca el ferrocarril, que de alguna manera impacta, para bien o para mal, incluso antes que Monterrey. Bueno, aquí vemos el aspecto 3, que es natalidad empresarial. Estamos viendo antes del ferrocarril, que es este periodo, vemos que las cosas están bajas, y aquí sí va a aumentar muchísimo el indicador cuando llegue el ferrocarril después del 82. Básicamente los fuentes, como se puede imaginar, pues son archivos notariales del gobierno de Nuevo León. Luego me doy cuenta que hay una actividad, no nada más, yo esto ya tiene mucho tiempo, la actividad, digamos, que más se sigue para el impacto del ferrocarril es la minería. Se supone que la minería tiene un efecto multiplicador, se supone que el ferrocarril dispara las regiones a las que impacta, se supone que una cosa es el mundo a donde llega el ferrocarril y otra cosa es el mundo al que no llega el ferrocarril, en materia de exportación de minerales, en materia de, por supuesto, del transporte, y bueno, evidentemente el ferrocarril marca un antes y un después en lo que se puede explotar de las regiones y a dónde se puede mandar las exportaciones. También sabemos eso, que no únicamente es para producir bienes, sino la logística que tiene que ver con distribución. Bueno, aquí vemos claramente un pico muy fuerte de natalidad empresarial después del ferrocarril, pero, reitero, se dispara, pero mucho más arriba. El ferrocarril llega aquí, en 82. Los picos están acá y están hacia acá. Entonces, quizá esto tiene que ver con factores, digamos, específicos de la minería que no pasan por el impacto del ferrocarril. Como pueden darse cuenta, ya empiezo yo a tener mis prejuicios y mis valores que jamás se puede quitar al investigador, porque siempre estamos a veces en la tentación de poner el sesgo, ¿no? de ocultar datos que contradicen nuestra hipótesis. Eso se mantiene siempre. Seguimos. No solamente vemos la cantidad de empresas en minería, sino vemos el monto de las inversiones. Evidentemente, en cifras de pesos de la época, yo seguí un universo pues lo más amplio que pude, siguiendo 400 empresas mineras en Monterrey entre 1890 y 1908, y bueno, ahí tenemos el impacto en el sector, ¿no? Es un sector, por supuesto, ampliamente impactado y dinamizado, no solamente por el ferrocarril, sino por la metalurgia y por la capacidad de exportación hacia los Estados Unidos. Pero vamos a ver que la minería tiene sus propios indicadores. Vemos un ascenso, uno esperaría un comportamiento más o menos compacto, se esperaría, digamos, esto como curva, ¿no? Pero no tenemos eso. El monto de inversión, tenemos esta subida y este pico. Este pico es 1901, 2, 3, que siempre va a estar muy arriba. Y aquí tenemos 1907 y 8, que como sabemos, y aquí hay historiadores económicos, pues esto no tiene que ver con ferrocarril, tiene que ver con la crisis mundial de esa época, que no vamos a explicar acá. Entonces todo lo que había crecido acá decae prácticamente a niveles increíbles. La crisis minera afectó muchísimo a Nuevo León, a Coahuila y a toda la minería de metales industriales, de carbón, plomo, las minas que había acá en Monclova, en Sierra Mojada, en Cerralbo, en Lampazos, en fin, eso lo hemos estudiado en otro trabajo. Bien, ¿y qué pasa con la banca? Bueno, eso es un tema que está pendiente ver. Sí, el famoso tema, el famoso dilema, sí. ¿Qué tanto la banca impulsa el desarrollo? ¿O qué tanto es al revés? ¿Cómo se van enriqueciendo las cosas? Yo sigo en minería todavía, viendo esas 400 empresas y viendo quiénes invierten en esas empresas. Me voy siguiendo a los empresarios que están ahí y veo que son 11 familias en Monterrey que no siempre coinciden con las que han sido los capitalistas tradicionales en Monterrey, ¿no? Las familias mineras en Nuevo León porfiriano son estas: Zambrano, Ferrara, Rivero, Cueva, Larralde, Hernández, Madero, Chapasada, Maíz, Muguerza, Santos, Dressel.
Pero lo que yo encontré como cosa nueva es la preponderancia de las familias, ¿no? Son 11, dices, bueno, qué bien, pero en realidad son 2 las que realmente invierten muchísimo en minería en Nuevo León y en Coahuila. Y esas son 2 familias, vamos a ver enseguida cómo está, pueden ver lo que está en color azul, en la familia Zambrano, que son los abuelos del dueño de Cementos Mexicanos, de Lorenzo Zambrano, y lo que está si lo ven en rojo, en segundo lugar, la familia Ferrara, ¿no? Los Ferrara, pues son los que van a invertir también en Fundidora Monterrey, pero en muchísima cantidad de minas en Nuevo León y en Coahuila, ¿no? Luego siguen ya los demás, pero sí, esas 2 familias son bastante relevantes en lo que invierten en minería. Bueno, hasta ahí vamos bien. Pero esto no me lo dice, todavía no llegamos a la ciencia de datos, espérenme. Todavía no llegamos ahí. Esto es, digamos, análisis estadístico, digamos, tradicional, intuitivo, el que hacemos con Excel. ¿Qué había que hacer ahora? Bueno, pues entonces, los científicos de datos dicen hay que hacer una hipótesis y una prueba de hipótesis, ¿no? Y para ellos, la famosa prueba T, un método estadístico que sirve para mostrar la validez de una afirmación que establece una diferencia de medias respecto de 2 poblaciones independientes, en este caso una y después del 82. Se toman los valores previos al año del 82 como población 1 y valores posteriores como población 2. Después se procede a mostrar en qué casos esas 2 poblaciones mostraban diferencias significativas, ¿no? Y la prueba es de Student, y vamos a ver qué variables macroeconómicas podemos sustentar que la llegada del ferrocarril representó un punto de inflexión para Nuevo León, ¿no? Vamos a ver cuáles sí y cuáles no. La hipótesis 0 era que no existe una diferencia significativa entre los valores previos y posteriores al año del 82. La hipótesis 1 es que sí hay diferencia significativa entre unas y otras variables, ¿no? Y vamos a ver qué resultó, ¿no? Entonces, vemos que para las variables que sí hay correspondencia es para las compraventas, para los testamentos y para las actas constitutivas de empresas, o sea, natalidad empresarial, mientras que lo que tiene que ver con crédito no se ve impactado. Es decir, lo que es crédito, que son protestos e hipotecas, no tienen correlación. ¿Más o menos? Bueno, esto sí ya nos lo dio un programa. Había 2 opciones. Esto se puede hacer corriendo Python, no se puede correr R. Por alguna razón a mí me recomendaron usar R, y bueno, eso fue lo que usé. Y es lo que resultó. Ahora, la ventaja de usar un programa, pues es que ve cosas que uno no ve a simple vista, y 2, que la gente que hace ciencias duras pues nos empieza a ver con otra mirada, ¿no? Siempre nos han acusado de que los historiadores hacemos puro discurso, o puros rollos incoherentes, o puras ocurrencias, y que nuestros trabajos no tienen sustento científico. Entonces, cuando uno se acerca a ellos, a estos diseñadores, a la gente que hace programación, pues bien que mal empiezan a cambiar un poco las apariencias. Una vez que ya corrimos todo, pues esto es lo que nos da el programa de R, a través de otra aplicación que es RStudio, que permite la visualización de datos. Entonces aquí tenemos ya empalmado todo. Esto sí no lo podía ver yo de otra manera antes de que hubiera ciencia de datos. ¿Qué es lo que tengo? Todas las variables superpuestas y cómo están moviéndose, ¿no? Como pueden ver, hay una línea divisoria que es el ferrocarril, ahí hay que cuenta que es el riel, es el año del 82, estamos viendo adelante y hacia atrás. Entonces, ahí están cómo se van moviendo las variables. La ventaja es que yo puedo moverme, por ejemplo, aquí y ver únicamente los protestos. Ahí estamos viendo los picos, 65-70, luego hay otro pico hacia el 90-95, pero entonces me voy con la finta. Según el programa, según el algoritmo, no hay correspondencia, antes y después del ferrocarril. 2, la variable de las hipotecas, que yo venía siguiendo, ahí sí es más obvio que no hay correspondencia, ¿no? Se vienen moviendo más o menos al mismo ritmo antes y después del ferrocarril. Testamentos,
se va a ver un poquito más. Natalidad empresarial, o sea, aquí no se dimensiona mucho porque está en términos comparativos, pero sí se dispara mucho. Natalidad empresarial, cuando me refiero a eso, me refiero a nacimientos de empresas, ¿no? Gente que llega ante un notario público y declara que va a fundar la empresa Martínez y Asociados con un capital de 10,000 pesos para explotar el fondo minero de Sierra Mojada, etc. Vemos aquí, yo únicamente seguí natalidad empresarial para la empresa minera. Si no podía seguirlo por otro rubro, esto me llevaría mucho tiempo. Digo, nada más para revisar empresas mineras, tuve que recuperar datos de 400 empresas. Pero esto hay que seguirlo, ¿no? Alguien tendrá que venir más adelante a revisar más información hacia antes del 1890. Entonces aquí vemos un pico enorme que no tiene que ver con ferrocarril, que tiene que ver, reitero, con demanda del mercado internacional de metales industriales. Entonces, bueno, ahí está todo. Ya cuando lo vemos de conjunto, pues es un poco más evidente, ¿no? Más o menos. Bueno, aquí entro a la última parte que quiero platicar con ustedes, que es, ya estamos sobre el tiempo, evidentemente trabajar con ciencia de datos también implica riesgos, también implica prejuicios, porque uno tiene que irse con la idea de lo que la ciencia de datos dice, postula, ¿no? Como que hay cierta soberbia sobre la ciencia de datos, ¿no? Se cree el gran paradigma emergente, el gran paradigma integrador de la ciencia. No estudia a la economía ni a las personas, las asume como algoritmos. Ese es el tema. Y asume que los leones, los seres humanos, cualquier persona, pues funcionamos como algoritmos biológicos en la historia de la humanidad. Y que el asunto, pues es eso, simplemente predecir cosas. La ciencia de datos da por sentada que lo importante es los datos, la información y el flujo. Y a lo mejor todos hemos sido seguidores de esta idea, conscientemente o no. Yo, por ejemplo, mucho tiempo fui simpatizante de lo que se llama el Open Access, ¿no? Hasta hay un guerrillero que se llama así, que se sacrificó por el Open Access. Es decir, lo que importa es la libertad de la información. Que toda la información esté disponible en las redes y que el algoritmo pues haga lo que tenga que hacer. Ustedes saben, se dan cuenta que hay una gente que se negó a estas cosas, ¿no? Que los libros no estén en internet, que tampoco se suban las tesis, pero triunfó la ciencia de datos, ¿no? Con sus ideas de libertad y gradualmente todo se está subiendo a la red, ¿no? Ya están todas las tesis de Barcelona, de la UNAM, de la de Nuevo León, de Harvard, de muchísimas. Entonces ya se accede a eso. Finalmente la libertad de información predomina y gana. Y eso en todos los ámbitos de la ciencia. Y eso pues le da un enorme poder a las empresas que manejan la información. Entonces la economía ya no es lo que era antes, que la producción de trigo, como pensaba mi abuelo, que lo importante era producir trigo, que sea el suyo, sino ahora lo importante es la logística, lo importante es la distribución de ese trigo. Lo importante es cómo encontrar los mercados y lo que es más loco, que es el mercado de futuros. La ciencia de datos piensa que el instrumento, digamos, más sofisticado que ha hecho la humanidad es las bolsas de valores, por ejemplo. Y entonces, evidentemente, por eso digo que no hay inocencia o yo les invito a no ser inocentes cuando uno entra a la ciencia de datos y es seducido por estas herramientas de la estadística, la matemática, minería y datos. Hay que irse con cuidado también porque pues implica riesgos, ¿no? Ustedes han visto lo que es capaz de hacer el algoritmo de Google, el de Facebook. Ahorita mismo están consultando cosas. Y bueno, el algoritmo de Facebook me conoce a mí mejor que yo. Se acuerda de eventos a los que he ido, me manda fotos de las que ya ni me acuerdo que existían,
pero sobre todo me dice que tengo que comprar, que es finalmente lo que le interesa. Si uno es un algoritmo al que uno voluntariamente le cedió toda la información y le dio un poder inmenso. Entonces, el que tiene el poder no es únicamente el que tiene la información, sino el que la utiliza para predecir cosas. Y entonces, como ustedes ya saben, el enorme poder de esas empresas que tienen toda la información. Y bueno, vamos a darles todo a las empresas, les hemos dado los libros, nuestras tesis, nuestros catálogos de documentos, para que estén ahí libremente. Y lo que pasa es que ahora con el chat GPT, pues ya sabe más cosas que nosotros, sobre cualquier cosa. Yo le puedo pedir, a ver, al robot, dime una síntesis de la minería de Nuevo León porfiriana, y pues me la va a dar en 2 páginas, porque ya vio mis libros, los de Mario Ceruti, los de todos ustedes. Y entonces ya sabe más que nosotros, y tiene mayor capacidad de síntesis que nosotros. Entonces, es una cosa que no parece tener salida, que va hacia... La gran pregunta es, ¿qué va a ocurrir cuando el algoritmo tenga otros niveles de desarrollo y sea más inteligente que nosotros y pueda autorreproducirse, y a lo mejor el algoritmo en algún momento decide independizarse de nosotros, ¿no? Así como dejamos, por ejemplo, nosotros de usar los caballos como fuerza de tracción, ya no fue necesaria, y usamos los automóviles, pues quizá el algoritmo diga, ya no necesito a los seres humanos que son muy torpes para manejar información, y mejor van a seguir ellos o lo que vengan, ¿no? Entonces es una ruta complicada, peligrosa, hay mucha ciencia ficción sobre ello, pero hay mucho que es realidad, ¿no? O sea, esto, la ciencia ficción la ciencia no nos pregunta si estamos de acuerdo, ¿no? Maneja nuestras vidas, ¿no? Sabe que Temu sabe que quiero comprar hoy. Me manda las ofertas, ya sabe que necesito una corbata porque viene el evento, tal cosa, ¿no? Sabe que me gusta, que compro. Antes, cuando nos queríamos casar, pues uno le preguntaba al sacerdote, o al casamentero judío, o a los amigos por dónde iba la cosa. Ahora mis amigas le preguntan a Facebook. Facebook sabe las cosas que te gustan, las películas, las canciones, los lugares a los que vas, las vacaciones, si te gusta trabajar. Pues hay que preguntarle a Facebook con quién te debes de casar. Conoce todos tus contactos y te va a decir, cásate con X o con Y. Entonces, las decisiones, no únicamente las decisiones económicas y personales, tienen que ver con la inteligencia artificial, sino también las cosas políticas. Durante mucho tiempo, nosotros creímos en las elecciones. Ya saben que nos cuestan mucho dinero y eso, pero ahí están. Y en el mundo real, actualmente casi son inútiles las elecciones. Ya sabemos quién va a ganar en todos los países. Ya el algoritmo ya se dio cuenta por quién va a votar Gabino, por quién va a votar yo, ya sabe. Y entonces ya sabe, pero sabe eso ciudad por ciudad, distrito por distrito, manzana por manzana. Y esa información la tienen los políticos. Y diseñan la oferta, olvídense ya cómo era en mi tiempo, el programa de acción, los estatutos, la ideología. No, eso ya no sirve. Los políticos diseñan paquetes o políticos en función de que lo que va a funcionar en tal ciudad, ¿no? ¿Sí? Y nos han dicho, para Nuevo León hay que escoger un hombre que sea blanco, que sea guapo, que sea rico, que se ponga trajes negros, que sea próspero. Y lo diseñaron y funcionó. Se llama Samuel García. Y ¿qué diseñamos para Monterrey? Checa qué es el algoritmo. El algoritmo dice que necesitamos una mujer guapa, esbelta, blanca, católica, guadalupana. Pues sí, se llama Mariana. Y así estamos todos. Entonces, el algoritmo está decidiendo lo que compramos, dónde vacacionamos, qué tesis hacemos, y por supuesto, a veces con quién volvemos. Entonces, yo nada más les dejo ahí eso, es la tercera parte de la tesis. Estamos en un mundo rodeado por información, por datos, que aparentemente se autogobiernan. Entonces, ahí lo dejo y, bueno, muchas gracias por escucharme y ojalá que, por supuesto, que vengan preguntas, dudas y comentarios.
Pues agradecemos al doctor César por esta interesante confianza y asimismo pues vamos a dejar lugar a 3 preguntas, dudas o comentarios hacia nuestro doctor. Buenos días, maestro. La duda que me queda es la metodología para escoger las variables en cada caso. Vemos el caso del ferrocarril, que pues, claramente hay ciertas variables en las que podemos manejar, pero si nos vamos un poquito más allá, al siglo XVIII, al siglo XVII, ¿cómo podemos tener una metodología para escoger variables? Gracias por tu pregunta. Bueno, mira, una persona que nos adelantó ese tipo de análisis es Giovanni Levi. Él está ahora en México. Es un colega que está en Italia y tiene un libro padrísimo que yo siempre recomiendo a mis estudiantes que se llama La herencia inmaterial. La herencia inmaterial habla supuestamente de cómo el diablo se le mete a un pueblo que está al norte de Génova. Ese es el comienzo del libro. Cómo el diablo se nos puede meter a uno, a dos. ¿Qué pasa cuando el diablo se le mete a mucha gente? Como ocurrió en ese pueblo. Claro, es el siglo XVII. Pero cuando uno ve el libro, se da cuenta que eso no es el tema. Este es el pretexto que Giovanni Levi utiliza para hacer un estudio estadístico sobre la estructura de la economía de ese pueblo, las relaciones políticas, el poder de la iglesia, Entonces, yo creo que las variables van a cambiar en cada problema de investigación y, por supuesto, en cada archivo. Yo siempre recomiendo a Giovanni Levi como una inspiración. Claro, Giovanni Levi, sin usar ciencia de datos, ojo, creo que son 16,000 registros los que él fue siguiendo para el siglo XVII. Claro, porque en Italia hay notarios en el siglo XVII. Y entonces registró todo: compraventas, matrimonios, quién se casa con quién y cómo eso influye en la mentalidad. Y entonces él nos da un retrato increíble de esa población, que bueno. Entonces depende, yo siempre digo que yo le puse a la materia una S, son metodologías de la investigación, porque en realidad cada problema de la historia en general y de la historia económica pues demanda una metodología particular. No me alargo más. Good morning. Bueno, yo personalmente, en todas las temáticas que he abordado, soy muy cualitativo. Pero mi pregunta es, ¿se te ocurre algún ejemplo de temática que fuera, por ejemplo, de historia política, que no fuera electoral, o de historia cultural, en donde se pudiera hacer un análisis más cuantitativo? Gracias. Bueno, es que tu pregunta es fundamental. En metodología siempre hemos partido de esa supuesta dicotomía, ¿no?, entre enfoque cuantitativo y cualitativo, y los hemos visto prácticamente como dos sindicatos independientes en competencia, y ahí están revistas de un corte y revistas de otro. Hay quienes simpatizan con conciliar ambos modelos, pero la ciencia de datos todavía es más soberbia, es decir, va más allá de eso, ya no le importa eso, porque tiene otros criterios de realidad. La ciencia de datos parte incluso, olvídate que le preocupen los enfoques o los modelos, ella misma se asume como un criterio de realidad. Para la ciencia de datos lo importante es los datos, el flujo de información, y eso es más importante que los seres humanos. La ciencia nos está enfocando los datos como algoritmos a nosotros, es decir, ¿qué es un algoritmo? Pues es una receta, un conjunto de cosas que hacemos para lograr un objetivo. Eso hemos sido como humanidad en 70,000 años desde la ciencia de datos. Entonces ya no queda más, no hay salida. Asumiendo esa religión, si uno asume de manera, la ciencia de datos es omnipresente, omnisciente y omnipotente. ¿Más o menos? Gracias. ¿Hay alguien más? ¿Una pregunta más? Buenos días, César, ¿cómo estás?
Bueno, primero felicitarte por la exposición, realmente nos vas a dejar pensando varios días o más en esto. Pero bueno, yo me preguntaba, ¿has explorado el ferrocarril? Generalmente, pues lo estudiamos, es un medio que impacta a largas distancias. Y me llamó mucho la atención esto que mencionaste de lampazos, ¿no? O sea, el ferrocarril sirve o impactó en poder transportar cosas baratas, pero muy pesadas y largas distancias. Entonces, no sé qué tanto puedas o te interesa explorar, o sea, importante explorar no la inmediatez del ferrocarril en un lugar como Monterrey, quizás ahí no vas a ver los impactos, ¿no? Sino más bien en una cuestión más intrarregional, más amplia, y cómo está cambiando estas estructuras. Y no solo en Monterrey, o sea, el hecho de tener a unas cuantas horas lugares como Lampazo, o puede estar impactando incluso en el agro, en la movilización de granos, de ganado, de carne, en lugares que aparentemente no, o sea, no están cerca de Monterrey o de los lugares donde se desarrolla. Y bueno, mi impresión, no sé qué tengas del ferrocarril, es que vino a desgraciar de alguna manera el ritmo urbano que lleva en lugares como Monterrey. O sea, uno ve antes del tendido de vías y después, sino, pero ¿qué hicieron con Monterrey? O sea, lo destrozó. Entonces ahí también, quién sabe qué tan útil te sea variables como las que estabas viendo, inmobiliarias, hipotecarias, o en un sentido incluso, no que no impactó muy negativamente, quizá en un mediano plazo. Pero como ver el ferrocarril fuera de solo lugares como centros así económicos como Monterrey, a lo mejor puede abrir otras perspectivas. No sé qué opinas. Gracias, Valentina. Sí, coincido contigo. Aquí lo importante es que el tema del ferrocarril, que parecía agotado ya, la historia económica, parece ser que no, hay muchas cosas, que simplemente en términos de ausencia y presencia, ¿no? Como tú decías, el ferrocarril, pues es muy claro por dónde pasó. Viene desde Laredo, pasa por Lampazos, Villadama, llega a Monterrey, y luego hacia Tampico, obviamente para buscar el mercado europeo. Pero que por donde no pasó el ferrocarril, es por el sur de Nuevo León, y es donde quedó la pobreza, el subdesarrollo que tenemos hasta hoy. Entonces, desde ahí ya hay un sesgo, pero el asunto es, pero también por sectores. Una cosa es el impacto del ferrocarril para la minería, que es muy evidente, una minería de exportación, pero otra cosa es cómo impactó, por ejemplo, la producción de maíz, o la producción de trigo, o, por supuesto, la llegada de mercancías nuevas que no había en Monterrey, y por supuesto que al comercio local sí le da la torre, porque llegan más mercancías a mejores precios. Entonces, yo creo que sí todavía hay muchas cosas que seguir. El asunto es si a los chavos les integran esos temas todavía, esos temas clásicos del ferrocarril y de la historia económica, y no otros temas, ¿no? Que también pueden ser más seductores, como Peso Pluma, por ejemplo, que estaban en un taller sobre corridos, ¿cómo se llama? Corridos mágicos. Entonces, de repente nos seduce mucho la historia cultural. Dejamos los temas duros de la historia económica. Por eso tiene que haber de todo en la Viña del Señor. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente agradecemos al doctor Morado y de igual manera las preguntas. Y asimismo a nuestra querida Facultad de Ciencias Sociales le hacemos entrega de este querido presente. Muchas gracias nuevamente.